Buenas noches nuevamente, les saludo desde San Salvador de Jujuy, a mis amados amigos y hermanos allí en Cipolletti, y si hay otros en otro lugar, esta ventaja tiene esta conectividad a través de Zoom, de podernos reunir a través de esta manera virtual de distintos lugares y vernos en nuestros rostros y poder contemplar juntos la palabra del Señor. Les había comentado de que este fin de semana mis hijas, mis yernos y una familia de la iglesia alquilaron un lugarcito allí a unos 70, 80 kilómetros de casa, y bueno, decidimos volver con mi esposa temprano para prepararnos para la reunión, y minutos después que pasamos un lugar hubo un accidente frontal donde 3 personas fallecieron y mis hijas no pueden pasar todavía porque está interrumpida la ruta. Y a veces pensamos que son casualidades, ¿no? Menos mal que me adelanté, menos mal que ellos se atrasaron, pero siempre el Señor está sobre todas las situaciones y sobre todas las circunstancias. Quiero invitarte a que abramos nuestra Biblia en un texto, en un libro del Antiguo Testamento, en Miqueas, capítulo 7. Quizás es más fácil buscarlo desde la mitad del libro del Antiguo Testamento, donde está terminando Malaquías, Zacarías, Ageo, Sofonía, Habacuc, Nahum, y ahí está Miqueas, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, el capítulo 7. Miqueas es un profeta tierno, un profeta del pueblo, y que estuvo viviendo un tiempo muy difícil, donde los gobernantes, donde los sacerdotes vivían de una manera, digamos, injustamente, ¿no? Había mucha inmoralidad, mucha injusticia, mucha hipocresía, pero él puede escribir estos versos allí en Miqueas capítulo 7, verso 7, diciendo: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Voy a volverlo a leer. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Cuando uno ve a tanta injusticia, tanta hipocresía, uno no sabe muchas veces cuál dice la verdad. La verdad solamente la tiene Dios. Jesús mismo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. La verdad no es un principio filosófico, la verdad es una persona, es Jesucristo, es Dios. Y Miqueas está diciendo: yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Pensando en esta frase, mas yo a Jehová miraré, quisiera compartir este mensaje bajo este título, ¿no? La importancia de mirar a Jesús, la importancia de mirar a Dios. El hombre necesita mirar con fe constantemente en Dios, no en una religión, en ese Dios verdadero, en ese Dios creador, en ese Dios eterno, ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Ahora, todo ser humano pasa por distintas situaciones y distintas circunstancias. Hay aquellas que son lindas, donde tienen buenas noticias, donde uno puede gozar de momentos ilustres y tener mucha alegría. Cuando uno como suegro viene teniendo hijas, viene el novio y dice: vengo a pedirle la mano. Bueno, no sé si un momento feliz o un momento que nos pone en aprieto, porque nos cuesta, lo digo como papá de 4 hijas, a veces que llegue ese momento, pero en realidad es un momento lindo porque Dios ha establecido el matrimonio y uno puede festejar, pero también hay momentos difíciles, momentos dolorosos,
momentos donde uno puede pasar por distintas situaciones. Yo quiero darte un ejemplo a través de David, un personaje muy famoso, seguramente habrás escuchado o habrás visto alguna película sobre el rey David. El rey David toma una importancia fundamental en la Biblia porque el Señor Jesucristo desciende de ese linaje del rey David. Así que voy a pedirte, si quieres acompañarme o escuchar los textos que voy a ir leyendo en primer libro de Samuel. Aquí tengo mi pizarra, por la duda, si se puede ver. Escogí nada más que 4 situaciones, momentos que David aprendió a mirar a Dios, ¿no? Aprendió a mirar a Dios, que necesitó. De hecho, vuelvo a repetir, todo ser humano necesita mirar a Dios en toda situación, no solo en las situaciones drásticas, sino en las situaciones felices. Pero quiero en este tiempo que pensemos en estos 4 episodios que pasó David. Allí tenemos el primer libro de Samuel, el capítulo 17, ahí comienza su historia, en realidad el capítulo 16, cuando el sacerdote Samuel envía a la casa de Isaí en Belén para ungir como rey, porque Saúl, el rey en ese momento, el primer rey de Israel, se portaba mal y no obedecía a lo que Dios decía. Dios vio en David algo especial y a pesar que era muy chico, quizás tendría entre 16 y 17 años, Dios lo había escogido para que sea rey. Entonces, en el capítulo 16, narra ese momento donde está Samuel ungiendo en una manera privada, preparando a David con 15, 16 años para que en lo futuro pudiera ocupar ese lugar, esa posición de rey. Pero él, pero él tuvo que aprender a mirar constantemente a Dios. Por ejemplo, allí, en este capítulo 17, capítulo 17, el verso 34, él era pastor de ovejas y está diciendo así, le está contando esta experiencia al rey Saúl. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, lo echaba a mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Es decir, David de muy pequeñito, siendo pastor de ovejas allí en el campo, donde está toda la soledad, habían ciertas fieras, aquí comenta osos, leones, algunos suponen que es quizás una hipérbole, pero más allá que fuese o no una hipérbole, sabemos que hay, por lo menos aquí en Jujuy y allá también en las ciudades, los pueblos aledaños a lo que es Río Negro, Neuquén, también hay lugares donde pastorean y saben que hay fieras, que hay animales depredadores y corren peligro. Y aquí este muchacho pudo aprender a dónde buscar ese refugio en tiempos de peligro, en tiempos de peligro. No solo en tiempos de peligro, sino en tiempos de problema. Porque casualmente ese mismo episodio llega porque el padre de David, llamado Isaí, le envió a David a que vaya llevando alimentos a sus hermanos que eran soldados de este rey Saúl y que vean cómo están. Y se encontró con un episodio notable. Ahí el capítulo 17, los primeros versos, dice que había un paladín, un hombre de grande estatura, de casi 3 metros de estatura, que tenía, digamos, los elementos que tenía en su armadura, pesaba alrededor de 57 kilogramos. Era un hombre enorme, enorme, con una fuerza tremenda. Y él salía a desafiar al pueblo de Israel, a la nación de Israel,
día y noche durante 40 días estuvo acosando, provocando a Israel y solicitando, desafiando que alguien saldría a pelear contra él para que de esta manera pudiera librarse esa batalla nada más que entre esos paladines. Y en ese situaciones cuando llega David, y por eso le está contando al rey Saúl, yo voy a ir a pelear contra este enorme gigante. Y Saúl le dice, ¿cómo vas a ir tú? Eres un niño, no tienes experiencia de guerra. Y David pudo decirle, yo no tengo experiencia de guerra, pero sí tengo experiencia de aprender a poner mi fe en Dios. Aprendo a poner la mirada en Dios, en toda situación, en tiempo de peligro y ahora en tiempo de problema también. Más allá que este problema podía ser del rey Saúl y del ejército y por ende de todo Judá, de todo Israel, también él se veía con apropiar con este problema. Por lo tanto, él dice, yo voy a ir. Y fíjate allí, en primer libro de Samuel, capítulo 17, dice el verso 42, cuando el filisteo, este enorme gigante, miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a la bestia del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Continúa allí la lectura, la historia verídica, se va a la línea de batalla en el verso 48, después que David juntó unas piedras especiales para su onda, 5 piedras, pero solo utilizó una, y esta arrojándola clavó en la frente del Goliat y cayó al suelo, y finalmente David con la misma espada de Goliat cortó su cabeza. David, con muy temprana edad, aprendió a mirar a Dios en tiempos de peligros, en tiempos de problemas. No, hay muchas historias más, muchos episodios más que pasas David. El mismo rey Saúl después lo puso como jefe de una guarnición y cada vez que salían a la batalla él se portaba prudentemente, dice en el capítulo 18, verso 5, y cuando regresaban de la batalla las doncellas lo esperaban con una cancioncita diciendo que Saúl hirió a miles, pero David a 10.000. Y esto le puso celo al rey Saúl y quiso matarlo. Quiso matarlo. Allí en el capítulo 18, verso 10, aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Verso 8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y vas al capítulo 18, verso 11, y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David la evadió 2 veces, porque Dios estaba con él. Ahí está David, un hombre, un muchachito que aprendió a confiar en Dios, a vivir caminando con Dios, a mirar a Dios en tiempo de peligro, en tiempo de problema. Él mismo escribe el Salmo 40, 17, allí porque él era cantor, músico, y con su música y sus canciones hizo muchos de estos salmos, la gran mayoría, y dice allí, aunque afligido y necesitado, Salmo 40, 17, aunque afligido yo y necesitado, Dios pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. ¿Tienes tú a ese Dios en tu corazón? ¿Tienes tú a ese Dios eterno, ese Dios creador, como tu amigo, como tu Dios, aquel que protege, aquel que acompaña, aquel que te ayuda a caminar en su voluntad, en sus principios?
aquel en el cual David con muy tierna edad podía confiar ante semejantes problemas, semejantes situaciones. Sin embargo, él sabía que su poder, que su provisión y protección no dependía de sus méritos, sino de tener a Dios acompañándolo en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Entonces allí necesitamos aprender a mirar a Dios en tiempo de peligro, en tiempo de problema, pero también necesitamos aprender a mirar a Dios cuando nuestras pasiones malas salen a flor de piel. Y aquí pasó bastante tiempo ya David, en este segundo libro de Samuel, capítulo 11, ya es rey, ya es coronado como rey a los 30 años de edad. Allí comenta los primeros capítulos de este segundo libro, cuando Dios lo puso como rey, primeramente sobre Judá y Benjamín, esas dos tribus, y después de algunos años sobre el resto de la nación de Israel. Y allí fue siendo promovido, aún allí, David buscó a Dios, miró a Dios en gratitud por esa promoción. Pero pasó hasta el capítulo 11, aproximadamente 10, quizás un poquito más de años. Probablemente tendría 40, 45 años aquí cuando sucede este episodio. Una hoja gris, una hoja negra, digamos, en la vida de David. Y florecen estas pasiones desordenadas. La Biblia le llama concupiscencia, en las cuales todos los hombres tenemos una naturaleza caída, hombres y mujeres. ¿Qué pasó allí? Bueno, en el segundo libro de Samuel 11, cuando eran tiempos, cuando salían los reyes a la guerra, David no salió a la guerra. Y es como que se hubiera, digamos, ya hecho el cancherito, ¿no? Empezó a no depender de Dios en todo momento, a no mirar a Dios. Y entonces él se quedó y después de hacer una siesta, dice el verso 2, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y empezó a pasearse en el terrado y mira a una mujer, desde su terrado, una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Entonces David envió a preguntar por aquella mujer quién era. Y entonces le dicen a aquellos asistentes del rey David, esta mujer es la esposa de uno de tus mejores soldados llamado Urías, es la esposa de él. Sin embargo, él, dice el verso 4, que envió mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Y ella quedó embarazada. David ya era casado, David ya tenía hijos y tomó una esposa que no le correspondía. Ahora, queridos, este mal del adulterio, de la fornicación, de robar, de mentir, está insertado en todos los seres humanos. No hay ningún ser humano que no tenga perversión en los corazones, en cada uno de sus corazones. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Suelo preguntar, ¿ustedes creen que yo tengo corazón perverso? Y bueno, algunos por temor o por simpatía dicen no. Y otros porque leen en la Biblia y dice que todos tenemos corazón perverso, me dicen sí, con miedo de qué reacción pueda tener. Y obviamente que tengo un corazón perverso. A pesar que tengo 60 años y he caminado con el Señor bastante tiempo, mi corazón, hay un corazón perverso dentro de mí, una naturaleza caída dentro de mí, en la cual necesito mirar a Dios constantemente, porque haya caminado muchos años con Dios, esa perversión que está en mí se diluye, ya se fue. No, recién se va a ir cuando el Señor Jesús venga a buscar a sus hijos, me lleve a su patria celestial. De allí se va a desprender esta vieja naturaleza.
esa naturaleza corruptible que es contaminada con las cosas del mal, que está inclinada a las cosas del mal. Me casé teniendo 24, casi 25 años. Recibí a Cristo como mi Dios y Salvador a los 5 años. Pero recién empecé a aprender a caminar con Dios, a mirar a Dios, después de casado. En mis primeros años de casado, acostumbrado a ir a la iglesia y tomaba la iglesia evangélica quizás como una religión más. Uno iba a las reuniones, podía hacer cierto servicio, dejaba su ofrenda, pero esto a mí no me daba ningún poder para vencer mis propias debilidades. Y era una persona muy violenta para con mi esposa. Y lamento no haber aprendido a mirar a Dios y a reconocer y a depender de Dios todos los días para no lastimarla. A ella como a mi hija mayor, ya casada, que me ha dado 2 nietos, 2 nietas. Pero sufrí esos tiempos y a veces uno se justificaba porque así me han criado, porque en la iglesia hay problemas, porque hay hombres hipócritas, por muchos errores que uno pudiera ver, que a lo mejor eran ciertos, pero eso no excusaba el error propio que había dentro de mí. Hasta que una vez un pastor visitándome me caía medio pesado porque venía todos los sábados a las 8 de la mañana, después a las 7:30, a las 7, y yo decía, este hombre qué pesado que es. Pero en algún momento el Señor habló a mi corazón y me dijo, no vas a poder cambiar hasta que no aprendas no solo a reconocer tu debilidad, tus errores, sino a aprender a mirarme cada día, cada momento hacia mí. Y este fue un clic que hizo en mi vida. Es algo que el Señor despertó en mí. Le pedí perdón a mi esposa y empecé Señor, a producir esos cambios. Ahora ella es la que me casca. Por la gracia del Señor tenemos esos 35 años, pero si hubo algo de cambio que hizo el Señor, es por lo que hemos aprendido a mirar a Él y a depender. El peor enemigo muchas veces no está afuera. El peor enemigo que tenemos está dentro de nuestro corazón. Cada uno de nosotros tenemos esa inclinación al mal. No te confíes, querido hermano, querido amigo, que porque sabes la Escritura, porque vienes de mucho tiempo a la iglesia, no vas a caer. No es así. Estamos propensos a caer. Por eso quizás tú, amigo, que estás visitando esta sala de Zoom, habrás conocido personas que te habrán hablado de Dios, pero de pronto has visto en su vida que hubo, como el rey David, matices grises, matices negros, páginas negras en su vida. Porque aquí David, que aprendió a caminar desde muy chico con Dios, a mirar a Dios en momentos de peligro, en momentos de problemas, pero este momento de pasiones que empezaron a brotar, pasiones malas, pecaminosas, que todo el mundo tiene, se descuidó. Y en un momento fugaz, excitado al ver a esta mujer, tomó, no sé si la habrá violado o no, pero ahí dice que se acostó con ella y quedó encinta. Cuando se lo hizo saber, esta mujer llamada Besabé, mire, el rey, quedé encinta de ti de esa vez. Hizo llamar a su esposo, un fiel soldado. Lo hizo llamar para que venga y se acueste con su propia mujer, así quede tapadito y disimulado ese pecado. Y muchas veces como creyente, un pecado también no confesado nos lleva a arrastrar a otro. Y probablemente esto te genera duda también para decir, esto es lo que hay que recibir a Cristo, esto significa, porque quizás estás desilusionado de ver testimonios que un día están hablando de Dios, pero el otro día están fumando
maltratando a sus esposas, etcétera. Es que, querido, no vencemos el pecado por nuestra naturaleza. No vencemos esos vicios y esos hábitos pecaminosos por ser evangélicos. Vencemos solamente por aceptar a Cristo como nuestro Dios y Salvador y aprender a vivir cada día. Señor, enamorame cada día. Enamorame, impactame. Por eso yo no asisto a la iglesia, no leo la Biblia para ser su hijo, para que Dios me perdone. Yo asisto porque necesito contagiarme cada vez más del Señor, porque en cuanto me pegue un pestañazo, esta naturaleza caída nuevamente se va a activar y va a anhelar el adulterio, va a anhelar la violencia, va a anhelar el robo, va a anhelar tomar, dañar. Ya mis primeros 2 años, 3 años de mi matrimonio llegaron a ser feos por mi causa. Yo no quiero más de esto, ya no quiero más. Por esa razón te animo, querido, a que puedas creer en Cristo por muchas razones. Una de ellas es esta, que no podemos salir y superar nuestro problema de pasiones malas, pecaminosas, si no es por la intervención de Dios. Aprende a mirar a Cristo. Pero por último, ahí está. Tenemos que mirar a Dios también en tiempos de pecado. Aquí es cuando David reconoció, vino un profeta Natán y lo confrontó con su pecado. David, usted rey, es aquel quien pecó adulterando, pecó mintiendo, envió a matar de una manera muy diplomática al esposo de Betsabé, esa mujer por la cual usted adulteró, para tapar todo su pecado. Un pecado le llevó a otro. No solo pecó de adulterio, ahora también pecó de homicida. Y él escribe el Salmo 51 y el Salmo 32, contando esa experiencia de confesión. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano, pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y ahí está este testimonio del mismo rey David. Mientras callé se envejecieron. Querido, si tú estás aquí es porque estás necesitado de Dios, estás necesitado de perdón, estás necesitado de paz. El pecado nos destruye. Dice el Señor Jesús en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Está destruyendo tu vida, tu matrimonio, tu familia. Está destruyendo totalmente. Ese es el plan, el propósito del enemigo espiritual que tenemos. Pero Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso es que el Señor Jesucristo, siendo Dios, vino a esta tierra, tomó forma humana, vivió en esta tierra 30 años, 33 años, pero los 3 últimos años cumplió un ministerio público y llegó a la cruz del Calvario para ser castigado no solo por los hombres, sino castigado por el Padre. Él cargó toda nuestra maldad, todos nuestros pecados. Ahí en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y él allí en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, dice Juan 1:12, más a todos aquellos que creen en él y le reciben,
Dios le da el privilegio de que puedan ser hechos hijos de Dios. Cuando tú recibes a Cristo por fe, primero recibes su perdón, un perdón eterno. Recibes la salvación de no ir a una condenación eterna. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Tus pecados y mis pecados nos llevan no solo a una muerte física, a una muerte espiritual. Dios no creó la muerte. La muerte es el producto del hombre que pecó. Dios es vida, no es muerte, es vida. Pero como el hombre decidió pecar, dar la espalda a la vida, muere físicamente y espiritualmente. Pero cuando tú recibes a Cristo como tu Dios y Salvador, te reconcilias con la vida, te reconcilias con ese Dios santo, puro y limpio. Y ahora Él te hace tu hijo, tu hija para siempre. Pero ahí está que debes aprender a mirar a Cristo en todo momento. En momentos de peligro, en momentos de problema, en momentos de pasiones malas que hay allí, en momentos de pecado y decir, Señor, tengo muchos pecados, tengo un carácter feo, tengo tendencia a la sexualidad indebida, tengo tendencia a los vicios, a los hábitos, soy ladrón, soy mujeriego, yo soy esto, Señor. Y te pido perdón y quiero que tú cambies mi vida y quiero que me apropies como tu hijo, tu hija para siempre. Cuando esto ocurre, esta oración hace, miras a Cristo, Él te oirá, Él te perdonará, Él te hará su hijo para siempre y tú empezarás a caminar con Él y vas a necesitar estar siempre con Él y vas a necesitar hablar con Él a través de la oración, llenarte de Él. Y es Él quien te va a influenciar a cambiar. Es Él quien te va a animar a humillarte. Y vas a encontrar un sabor de paz cuando te humillas. Y pides perdón a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, por los errores, por las acciones malas que has podido vivir tristemente. Hice todas estas cosas, toda esta, perdón el término, basura que me comporté, eso lo hice. Pero pedí perdón a Dios y le pido perdón a ustedes y estoy pidiendo cada día a Dios que me ayude a cambiar. Solamente esto se puede cuando aprendemos a mirar a Cristo. Por eso en esta noche, querido, te invito a que mires a Cristo por fe y puedas hacer esta oración. Te invito a que podamos orar, cerremos nuestros ojos si quieres hacerlo, pero dirige tu oración. Oración es hablar con Dios. Dirige esta oración. Apropia estas palabras con fe sincera en tu corazón. Señor, yo tengo muchas debilidades, tengo muchas cosas feas, muchas inclinaciones al mal. Estas cosas me controlan, no puedo yo superarlas, no puedo. Te pido perdón de toda esta mala vida que hago, que tengo y que destruyo, lastimo a mis seres queridos. Perdóname, Señor, perdóname. Y hoy te recibo como mi único Dios y Salvador. La Biblia dice que si nosotros hemos aceptado a Cristo por la fe, arrepentido de nuestro pecado, Juan 1:12 dice, Él, mas a todos aquellos que creen en Él y le reciben, Dios le hace su hijo para siempre. Tenía un compañero de la secundaria. Yo repetí 3 veces en 3 años distintos en la secundaria. No he sido un buen muchacho. Y en el último año de la secundaria, en 5º año, después de haber repetido el año anterior, volví a una escuela anterior y me encontré con uno de mis compañeros que nos hacíamos la rabona, no sé cómo se diría ahora, que uno no asista a clase. Yo sé que allá no hacen estas cosas, pero aquí en Jujuy sabemos hacer estas cosas.
Y entonces sabía falsificar la inasistencia de la firma de mis padres. Y me sabía ir a jugar al fútbol, al básquet con este muchacho. Pero de pronto me reconcilié con Dios. Y tenía ahí en el portadocumento Dios es amor. Cuando me voy a inscribir, ay, me ve, Dios es amor, te has vuelto romántico. Y me empezaba a cargar. Y me daba vergüenza de decirle, no, qué romántico. Yo he vuelto a Dios, no quería decirle porque con él nos escapábamos de la escuela, él sabía que yo le mentía a mis padres, que le robaba a mis padres para mis vicios. Y ahora decirle que he vuelto a Dios. Pasó todo ese año, casi al final del año. Me dice, yo he visto un cambio en vos. ¿Qué es lo que pasó? Y poco a poco tuve que decirle, ese cambio vino porque yo acepté a Cristo, me reconcilié con Él porque por mucho tiempo he dado la espalda a Él. El hecho es de que lo llevé a la iglesia, así como quizás ahora te invitaron a alguien a ti y él empezó a entender que él también necesitaba a Jesús en su vida. Terminamos la secundaria, llegamos al acto de colación y al otro día me llama por teléfono diciendo, porque él era de La Quiaca, me estoy yendo ya, amigo, y quiero agradecerte por toda tu amistad. Pero quería preguntarte algo antes. Si yo hubiera hecho una oración solo, no en la iglesia, solo, ¿Dios me habría oído? Yo le dije, Luis, Dios oye toda oración en cualquier lugar. Cuando uno lo invoca de corazón, Él oye. Bueno, amigo, quiero decirte que yo anoche le pedí perdón a Dios. Le dije que me perdonara por todos mis pecados. Vos conocés muchos de ellos también. ¿Vos crees que me habrá oído? La Biblia dice que aquellos que creen en Él y le reciben, que si confiesan sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar de todos sus pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy es pastor de una iglesia. Algunos lo conocieron. Es Luis Dileo, de Córdoba, que pastorea la iglesia de Barros Maipú. El cambio no lo hice yo, el cambio no lo hizo la religión, el cambio lo hizo Jesucristo. Hoy disfruta también de una familia bonita. Él tuvo un papá que no le dio buenos ejemplos, una mamá que no le dio buenos ejemplos. Él se justificaba por eso, pero él tuvo que admitir que más allá de recibir influencias que no eran buenas, él tenía la responsabilidad de construir su vida y escogió construir su vida mirando a Jesús. Ojalá que tú también, querido amigo, amiga, que hayas tomado quizás esta decisión de abrazar a Jesús pidiendo perdón y diciendo quiero empezar a caminar contigo, quiero empezar a mirarte cada día, a buscarte, mirarte cada día a ti. Que el Señor te bendiga. Si hiciste esta oración, sería lindo que le digas a aquella persona que te ha invitado para que te acompañe, quizás te obsequie alguna Biblia, si no decirle que no sea marrete y que te compre una Biblia y te ayude a poder decir cómo tengo que leer la Biblia, y empezar a hablar de estos temas. Que el Señor te bendiga.